quiero seguir a Cantares. Los jóvenes judíos les fue prohibido leer ese libro porque era tan exótico. Pero está ahí. Por eso muchos no querían que fuera incluido en el canon originalmente. Querían sacarlo. Hay 6 cantos aquí. Vamos a hablar del contenido, del estilo un poco, porque estamos hablando de la literatura. Esta clase es literatura del Antiguo Testamento, no solo una panorama, pero quiero hablar de la literatura. Hay 6 cantos o 6 canciones y hay mayormente 3 personajes aquí. Tenemos el amado, que es el escritor, el autor. Tenemos sus amigos en el principio y tenemos su amada. Entonces, mayormente es como un baile, una danza entre el amado y su amada, su respuesta, su expresión y su respuesta, así, ida y vuelta, como tenis. Tenemos mucho lenguaje visual, muchas metáforas. Habla de sus senos, habla de su cuello, habla de su cabello, habla de su rostro, habla de su cuerpo, habla del el acto de hacer el amor con ella. Y eso es muy sensual. Y sensual, digo sensual con 2 propósitos. Uno sí es sexual, pero también es hablando de sentidos. La idea del autor, hablando de una forma literaria, de cantar es que quiere que originalmente el lector, o el oyente, pero también nosotros el lector, quiere que nosotros podamos visualizarlo. Por eso los judíos jóvenes no podían, los varones, leer eso porque le lleva casi a algo pornográfico. Y no es para ser pornográfico, porque eso es como un abuso del sexo. Eso es dentro de una relación matrimonial. Es hermoso la belleza de una unión fuerte. Y usa el concepto del acto de amor o el acto del amor dod en hebreo, pero el equivalente a aros para nosotros, esto es de griego, el amor apasionado, el amor físico, para también hablar de lo bueno entre el marido y su marida, su esposa, pero también entre Dios e Israel. A través de todo el Antiguo Testamento, la literatura usa la relación de Israel como metáfora para Jehová Dios. En la última unidad yo mencioné Oseas. Oseas tenía que casarse con una prostituta y de nuevo su vida era una metáfora para profetizar del adulterio que Israel cometió con Dios, porque es como su esposa. Nosotros en la iglesia podemos aplicarlo en el Nuevo Testamento como la iglesia es la novia de Cristo también. Entonces, algunas interpretaciones populares que se conectan con los contenidos, Dios e Israel, el deseo de Dios metafóricamente como un esposo para su esposa. Algunas de las interpretaciones muy populares son que Dios e Israel y la metáfora de la relación que Dios tiene con Israel y el deseo de Dios metafóricamente como un esposo debe tener para su esposa. Y sé que hay algunos matrimonios que no son tan buenos, pero aquí lo que tenemos es como el deseo de la pasión ardiente que debe haber en una relación matrimonial. Otro también es que Salomón con una de sus mujeres, sabes que tenía muchas esposas y también muchas concubinas, y lo que él tenía para ellas, y hay muchos que dicen que Salomón lo ha escrito, entonces tal vez está hablando de su vida. Hay una fuerte relación apasionada aquí entre esposos. Y el concepto aquí también de fidelidad. Nuestro texto destaca, recalca ese punto y quiero también destacarlo, que el punto detrás de Cantares, si hay pocos que quieren predicarlo, es una muy buena prédica, especialmente si hay una serie acerca de las relaciones. El tema que subraya todo, que conecta todo, es la fidelidad que tenemos aquí y la conexión fuerte entre 2 personas que realmente son enamorados. No están, pero son, como esa es su característica. No es mi condición de ahora, pero yo te escojo cada día. Y cada parte de tu cuerpo, menciona partes más sexuales, pero hasta su cara, su pelo, su corazón, cada parte de tu ser me atrae, me conecto contigo. Ese es el punto. Qué metáfora hermosa de Cantares. Y son canciones entre
dos personas, lo que debe haber en nuestros matrimonios, lo que debe haber con nuestra relación con Dios, personalmente como seguidores de Jesús, pero también como la iglesia. La tradición de sabiduría. Número uno, la tradición fue oral. Casi todas las sabidurías, especialmente en los tiempos antiguos, no solo los hebreos, pero los tiempos antiguos, cada cultura tiene sus proverbios. Hay un proverbio que siempre utilizo, un proverbio africano, para los escritores de sus tareas escritas, sus monografías y sus cursos. ¿Cómo se come un elefante? Una mordidita a la vez. Eso es como sugiero para los que tienen que hacer su tesis también. Poco a poco vas a alcanzar una meta o lograr una meta muy grande. Eso es lo que significa ese proverbio. Entonces, los proverbios muchas veces usan metáforas, imágenes concretas para poder enseñar su punto de sabiduría. Bueno, esa tradición de muchas culturas compartió enseñanzas de sabiduría desde el comienzo de la humanidad. Cada cultura, cada persona, mi abuelo, yo siempre repito cosas que él me enseñó como niño, muchas cosas inteligentes. Ayer estuve en una reunión de una región y compartí con ellos. Dios nos ha dado un cerebro, hay que usarlo. Es un proverbio de mi abuelo, un fan de sabiduría. Muchas veces pensamos, Señor, me vas a decir todo lo que necesito. Y Dios está diciendo, pero te he dado un cerebro, úsalo. Bueno, entonces cada cultura, ese es uno mío también. La mayoría de la sabiduría viene primero de los clanes y las familias. Ahora estoy hablando dentro de los israelitas también. Eso fue más importante porque también había escuelas de sabiduría. El libro menciona uno en Egipto. Pero lo que les fue más importante que nada fue lo que sus familias les habían enseñado, porque eran de cosas prácticas. El libro de Proverbios, vamos a hablar de eso, es acerca de el sentido común, cómo vivir prácticamente en la vida. Y eso fue más importante, como el proverbio que siempre me ha quedado. Mi abuelo falleció y está con el Señor cuando yo tenía 16 años, pero siempre se ha quedado conmigo en mi mente. Hablando de esas escuelas, especialmente en Egipto, nos llega algo bien interesante. En Egipto vemos la conexión, los dichos de los sabios, o algunas Biblias dicen los 30 dichos de los sabios, en Proverbios 22, 17, 24, 22. Son casi iguales al faraón Amenemope. El faraón Amenemope reinó en Egipto en 993 hasta 984, unos 9 años antes de Cristo. Unas dos décadas justo antes del rey Salomón, que fue en 965 hasta 928. Entonces, hay muchos que dicen, Salomón tal vez incluyó esos 30 dichos que había aprendido del sucesor del rey de Egipto, porque sabemos que una de las esposas de Salomón, y hablamos en otra lección, que las esposas de Salomón, muchos eran alianzas políticas. Y él se había casado no porque quería otra mujer, pero quería hacer relaciones internacionales, y era una manera de, como nosotros tenemos embajadores de otros países, eso era una manera de hacer una alianza también con otro país, a casarse con otra persona de sangre azul, otra persona de la familia real. Entonces, Salomón sí se había casado con una hija del faraón cuando él vivió. Entonces, tal vez ella le había enseñado, o él había enseñado de otra persona, algo de su abuelo o su padre, no sé quién era. Pero notamos que hay literatura que viene de otras fuentes que ha afectado a la Biblia también. La literatura de sabiduría hebrea es la aplicación, como dije, práctica en la vida, el sentido común. Y enseña a temer a Dios. Y cuando decimos temer, no es, tengo miedo, pero el texto también hace la conexión. Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando Dios volvió después de haber pecado? Ellos se escondieron. Entonces el punto aquí es respetar, reconocer la autoridad. Cuando yo enseño eso a mi hijo para hacer algo concreto, más fácil, yo le explico así, tiene que ser como la electricidad. Yo temo la electricidad. Yo no voy a enchufar un tenedor en un enchufe.
porque yo reconozco el poder, yo reconozco lo que puede pasar. Esa es la idea también, nos enseña a reconocer el poder, la grandeza, la fuerza que Dios tiene. Y también tenemos proverbios que son como juicios, que demuestran la ira de Dios, que nos ayudan a respetar a Dios. No es como, es mi mejor amigui. No, Dios es alguien que temer, es alguien que respetar. Hablando de los proverbios específicamente, no son los únicos proverbios en la Biblia, no se encuentran proverbios, pero es un libro dedicado a refranes de sabiduría. Como los salmos, hay varios autores que contribuyeron a los proverbios. Vemos Lemuel, vemos Salomón, vemos algunos de varios otros. No es un libro de causa y efecto. Muchas veces cláusulas condicionales, como decimos en la literatura, decimos sí y entonces. Si haces esto, entonces esto pasará. Y no siempre hay las palabras sí o entonces, pero los dos conceptos. Tenemos una cláusula que declara algo y el efecto, la cláusula de efecto. Esto pasará. Puedo decirlo así, como mi hijo. Limpia tu cuarto o quédate en castigo. Esto es causa y efecto. Limpia tu cuarto y te llevo al cine. Bueno, espero que no me escuche. Pero es causa y efecto. Y no siempre es con las palabras sí o entonces, pero a veces eso pasa también. No es solamente eso. Muchas personas ven, si yo hago esto, voy a usar un proverbio muy popular. Proverbios 22:6. Un proverbio muy famoso para padres. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y hay muchas personas que dicen, pero pastor, yo he enseñado a mi hijo en todo lo que es de Dios. Estuvo en la iglesia toda su vida, estuvo en todos sus programas de niños, hablamos de la Biblia, oramos juntos en casa, leímos la Biblia en familia, no fue solamente escuela dominical, no fue solamente los cultos, vivimos también nuestra fe. Pero mi hijo ahora, como es mayor de edad, no vive para Dios. Pero la Biblia dice, si instruye al niño en el camino correcto, aún en su vejez no lo abandonará, pero lo ha abandonado, lo ha hecho. Hermanos, Proverbios no es un libro de causa y efecto. No es una receta para la vida perfecta. Es una receta de cómo obedecer a Dios. Entonces no es decir, si esto pasa, esto pasará también, siempre y cuando. El punto de Proverbios es decir, mira, si quieres ver tu hijo seguir a Dios cuando sea grande, cuando sea mayor, cuando sea viejo, hay que instruirlo cuando es pequeño. No es una receta. Si haces esto, esto siempre pasará. Es una manera de vivir en una manera práctica según conocer y reconocer la autoridad de Dios. Es un libro también de aplicación práctica en cuanto a vivir para temerle a Dios. Hay que predicarlos o enseñarlos por tema de unidad natural, no aisladamente. Otro ejemplo de Proverbios. Proverbios 5, advertencia contra adulterio. Será bueno en un sermón predicar todo Proverbios 5, no una frase de Proverbios 5, o no varios proverbios que hablan de adulterio. Aquí, y creo que fue de Salomón, Salomón escribió, si no me equivoco, todo Proverbios 5. Él unió varios proverbios acerca de la advertencia contra el adulterio. Entonces hay que reconocer esa parte. Un hombre que tuvo un problema con mujeres también es un buen ejemplo para alguien que vivía con experiencia. Entonces cuando predicamos, no es mejor predicar Proverbios 5, 18 a 20, pero predicar todo Proverbios 5.